antes de esto, o bueno, más o menos el mismo dibujo. Otra vez el de cromosomas con una y dos cromátides. No sé qué tanto tarde, me da miedo apagarlo porque no sé qué tanto tarde en volver a encender. Pero bueno, cromosomas 1 y 2 cromátides siguen siendo cromosomas, ¿ok? Solamente que a cada una de esas partes, esto es G1, no está condensado, pero imaginemos si pudiéramos condensarlo ahí, se vería más o menos así. Y en síntesis, estaríamos así, ¿no? Ya con dos cromátides, porque en síntesis se duplicó todo, entonces una cromatide sale completamente una copia que forma el otro bracito del cromosoma. Entonces es este el que entra a mitosis. ¿Y el objetivo de la mitosis cuál es? Cuando pasa por G2 se verifica que todo esté completo y correcto. ¿Y cuál es el objetivo de la mitosis? Que las cromátides que se llaman, ¿cómo se llaman? Las que forman un cromosoma, las dos cromátides, cuando el cromosoma es de dos cromátides. Cromátides hermanas se llaman, que son un espejo de la otra. El objetivo de la mitosis es otra vez, porque es un ciclo, regresarnos a una célula de una sola cromatide, solamente que aquí ya hubo división. Ya de una célula surgieron dos. Y esta célula otra vez va a empezar acá, ¿ok? Pero al final, bueno, y la otra pregunta es ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuál? 46, ok, 46 cromosomas totales, que en realidad, ¿cuántos son de mamá y cuántos son de papá? Tenemos 23 de papá y 23 de mamá. Entonces, estos cromosomas, si alguna vez han visto un cariotipo, nos los alinean, ¿no? Los genetistas. Entonces ponen cromosoma número 1 con su parcito, el otro cromosoma número 1, o sea, cromosoma número 1 de papá con el cromosoma número 1 de mamá. La imagen del cariotipo que nos dan siempre es así doble. Entonces, ¿en qué etapa está esto? Y ya está condensado. Está dentro de la mitosis y específicamente las células que usamos para estudiar cariotipo están en metafase. Entonces ahí se agarra de ahí se agarra la fotografía y eso es lo que se va emparejando. Por las características, cada cromosoma es único, o sea, los cromosomas unos son iguales los dos en tamaño, en posición del centro, no todos precisamente están centrales, sino hay unos que se llaman acrosomas, están un poquito más como satélites, el brazo corto y el brazo largo tienen distinta longitud, pero al final el 1 y el 1 son iguales, entonces por eso se van pareando, el 2 con el 2, y así tenemos 22 pares que van a ser los cromosomas autosómicos o autosomas que me van a dar todas esas características no sexuales, ¿ok? Del cromosoma 1, o más bien del par de cromosomas 1 al cromosoma 22 van a ser autosomas, y el último par de cromosomas ahí sí va a ser totalmente diferente, porque pueden ser iguales, y esto sería si el último par, el cromosoma 23, el par 23 de cromosomas son iguales los dos, que es mujer, XX. En cambio, si tenemos la X y un cromosoma más chiquito, más cortito, entonces ese es XY y ese será un varón. Entonces el último par es distinto. Ese es
el cromosoma sexual, par sexual. Entonces tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, al final 23 completos, 46 cromosomas o 23 pares, pero uno de papá y uno de mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mitosis? Todos los 46 se divide la cromátide, ¿ok? Entonces es como si ustedes fueran un cromosoma, brazos, piernas, se divide por el centro y cada lado se va. Y no somos simétricos, pero si fuéramos simétricos, en teoría cada lado tendría una parte igual. En cambio, en meiosis, ¿qué es lo que pasa? Alguien, nada más uno, para que se oiga fuerte. Pues una diferencia es que se va a dar en el funcionamiento de los cromosomas para que haya la variabilidad. Hablando únicamente de números, ahorita hablamos de variabilidad. La meiosis se lleva únicamente a cabo en gónadas, ¿ok? Células gonadales. Entonces, estas gónadas, la idea es que en algún punto va a haber fecundación y van a formar a un individuo, la mezcla de dos de estas células de meiosis. Entonces, para no formar marcianos y no darme 46 cromosomas cada uno, tiene que tener la mitad nada más de información genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay dos procesos seguidos uno tras de otro. ¿Y cuál es el truco? ¿O cómo logro que mi célula quede a mitad de información genética? ¿Dónde está el truco? Son como dos mitosis, una meiosis es como dos mitosis, porque las fases son las mismas, profase, metafase, anafase, telofase, pero ¿dónde está el truco? No sé si está bien, pero digamos que se divide igual como la mitosis y ya cada una tiene su cromátide y ya de allí otra vez se vuelve a dividir. No, desde la primera está el truco. ¿No? La meiosis es una reduccional. ¿Y en qué momento, exactamente en qué momento se reduce el número de cromosomas? ¿O cuál es el truco para que se pueda reducir? Eso sirve para variar, para que cada cromosoma, para que cada cromosoma sea único. ¿Qué es lo que sucede en mitosis y en metafase? Todos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en meiosis 1 en metafase? El 1 busca a su hermanito, al otro 1, el 2 busca al 2, el 3 busca el 3, y entonces en vez de una fila única, lo que tenemos es una fila doble. Entonces, en donde se alinean los pares de cromosomas. Entonces, al momento de dividir, me quedan células con la mitad de cromosomas. Y en la segunda, cada una de estas células hijas que ya nada más tiene la mitad, ahora sí, uno tras de otro, como una mitosis normal, y me quedan 4. Ese es el truco, ¿ok? La metafase, o la alineación durante la metafase, que el empezar a buscarse empieza antes. Entonces, ¿cómo se llama cada una de estas dos cromátides? ¿Quedamos? Cromátides hermanas, que no es lo mismo y no vayan a confundir con cromosomas. ¿Cómo se llaman estos? No, bueno, son autosomas, pero el 1 y el 1 y el 2 y el 2 son cromosomas, así como estos son cromátides hermanas. ¿Estos qué son? Cromosomas homólogos. ¿Ok? ¿Sí se entendió el concepto? Ok.
Me doy. ¿Alguien ya le sabe el truco? Sí, ¿no? Ok, entonces empezamos con mitosis. ¿Qué va a ser la mitosis? ¿Las células? ¿Qué es mitosis para empezar? Y exactamente, o sea, voy a dividir algo en mitosis. ¿Qué divido? El núcleo, ¿ok? Todo lo que vemos, todo el proceso de mitosis que vemos, en realidad está sucediendo en el núcleo. La mitosis aparte está no sé si cambia a verde. La mitosis aparte, junto con la mitosis se lleva a cabo otro proceso que es, a la vez que el núcleo se está dividiendo, se divide la célula. ¿Cómo se llama ese otro proceso? La mitosis, en realidad, lo que divide el proceso de mitosis es el núcleo de la célula. Pero a su vez, a la vez que empieza la mitosis, bueno, más o menos como a la mitad, empieza otro proceso que es el de división del citoplasma. Citocinesis, ¿ok? Entonces, mitosis es solo célula, citocinesis es citoplasma, y al final de cuentas sí tenemos dos células hijas de una sola célula. Siempre lo apago. Sí, por favor. Ok, entonces lo primero es la mitosis. Se refiere exclusivamente a la repartición de material genético y a tener dos núcleos con información genética igual a partir de una célula que ya tiene información duplicada, porque antes de entrar a mitosis en el ciclo celular hice un ciclo de replicación de mi DNA. Sí, ahí está. ¿Funcionó o no? Sí, por eso no lo quería pagar, no sabía qué tan difícil era aprender. Ya. Ok, entonces quedamos que la mitosis es la última parte. La interfase, que eran G1, fase de replicación, y G2, son las que me van a llevar más tiempo, porque pues, la replicación me va a llevar mucho tiempo. Entonces la mitosis es la última parte del ciclo celular. Y en resumen, si tuviéramos que hablar solamente de lo que ocurre a nivel cromosómico, tendríamos este resumen. En interfase, donde tenemos todo descondensado, tenemos, o la célula empieza con solamente una copia en G1. Luego, durante la fase de replicación, esta única cromátide tiene un ciclo de replicación, forma otra cromátide hermana, que es básicamente su misma información. Ahora contamos con información doble. Luego ya verificamos aquí durante G2, y después en la mitosis, para poder hacer el reparto adecuado de material genético, se condensa el cromosoma. Entonces ahora sí, por primera vez en mitosis, empezamos a ver a los cromosomas condensados con forma de X, como nos los imaginamos. Una vez condensada, se va a repartir y luego se va a descondensar nuevamente para empezar el ciclo. Y entonces al final tenemos dos células hijas de esa célula que empezó el ciclo celular. Por eso las células que ya están haciendo su función, que ya están especializadas, les decía yo, como neuronas, como glóbulos rojos, ya no siguen este proceso y están nada más en G1, siendo células especializadas. Ok, entonces la idea es una cadena. Una cadena que está descondensada, pero
una cromátide, un cromosoma de una sola cromátide, que durante la fase de síntesis o de replicación, acá se va moviendo el relojito, durante la fase de síntesis o replicación hacemos 2 cadenas, acá verificamos únicamente y ahora sí empezamos el proceso de mitosis. La mitosis, dependiendo de dónde la lea, va a tener 4 o 5 fases. En realidad, lo que pasa por ahí en medio de la prometafase, muchos autores la engloban en la profase. Entonces no nos vamos a complicar y nos quedamos con 4 fases. Aquí en las diapositivas se viene así doble. La profase primero es cuando la cromatina de los cromosomas se empieza a condensar, en donde ya se empiezan a ver las X, va a desaparecer el nucleolo y los centrosomas se van a separar, que son estas estructuras que me van a formar el uso mitótico. Pues acuérdense que aquí nada más tenemos, estamos hablando del núcleo de la célula. Esta fase, la prometafase, les decía, vamos a dejarla en profase, ¿ok? Entonces se rompe la envoltura nuclear, el uso mitótico está unido a los cromosomas a través de esa estructura que tenían los cromosomas en el centro, que se llama cinetócoro, que es ese sitio de anclaje para que ellos puedan de ahí tomar el uso mitótico, o ahí se ancla el uso mitótico para luego jalar el cromosoma. Entonces ahí el uso se une a los cromosomas. Meta significa literalmente en medio. Entonces es cuando los cromosomas se alinean uno tras de otro, los 46, en el ecuador, y ahí es donde tienen su máxima condensación. Entonces ya en la práctica cotidiana nosotros utilizamos algunas sustancias que son capaces de inmovilizar a la célula en metafase para poder verlas así al microscopio. De ahí se saca ¿cómo se llama? Los cariotipos. Entonces se les ponen sustancias para que la célula se quede estática en la metafase, porque es ahí donde se ven mejor los cromosomas, donde tienen la máxima condensación. En la anafase, el uso mitótico empieza a jalar, a cortarse, jalando así las cromátides hermanas hacia los polos. Entonces, de un cromosoma doble cromátide tenemos ya la separación. Y otra vez vamos a tener cromátides separadas que están viajando a los polos opuestos. Durante este proceso de anafase, a la vez en el citoplasma se empieza a hacer en el centro del citoplasma celular un anillo de actina. Entonces, que lo que va a ir haciendo es irme ahorcando la célula hasta separar completamente el citoplasma y hacer 2 células. Entonces, aquí empieza, en anafase, empieza el proceso que también llamamos citocinesis. Entonces, los microtúbulos se acortan, el uso mitótico jala, hace tracción, y hay enzimas que me ayudan a fragmentar las cromátides exactamente por el centro. Hacia el final, entonces, la telofase es prácticamente todo lo contrario de lo que pasó en profase. En la profase desapareció la membrana nuclear, aquí se vuelve a formar, en la profase condensamos cromosomas, en la telofase se descondensan nuevamente los cromosomas. Entonces, aquí ya las cromátides terminan de migrar, otra vez aparece el nucleolo, otra vez aparece la envoltura del núcleo, otra vez se descondensa el material genético y los microtúbulos, que eran los que me ayudaron a hacer tracción, ya se disgregan, quedando así 2 células hijas. Aquí el anillo de actina termina de contraerse, formando así a la vez dos células. Entonces, telofase, que es el final de la mitosis, coincide con el final de la citocinesis. Entonces, es así como finalmente tenemos 2 células hijas que tienen exactamente la misma cantidad de cromosomas, la misma información una y la otra, y que luego van a entrar a G1 para empezar a crecer nuevamente y se repite el ciclo. Ok, ¿quedó claro? Sí. ¿Se acuerdan? ¿A alguien le enseñaron en la prepa el acrónimo para acordarse de las fases?
Prometo, Ana, telefonearte. Ok. Profase primero, luego metafase al centro, anafase para separación y telofase para volver a hacer membranas, volver a descondensar cromatina. Esa es la página, ya se les había pasado, ¿verdad? ¿No? Ok. Las diapositivas, no sé si se alcanzan a apreciar porque se las puse en PDF, pero las diapositivas no son mías, es la página de internet donde las pueden descargar. Igual creo que ella es doctor en biología, es muy bueno explicando, entonces también tiene videos de YouTube si quieren. Ok, meiosis. Entonces, la meiosis, ya vimos parte de su función, que es dividir el material genético y hacer células que contengan solamente la mitad de material. ¿Para qué? Para poder formar un nuevo cigoto, ¿okay? Para no hacer marcianos de 92 o más cromosomas, necesitamos dividir material genético. Y segunda función de la meiosis, mejorar la raza, variabilidad genética. ¿Qué es? La idea de la variabilidad o de la profase 1 en la meiosis es que se puedan mezclar las características y que haya una selección, porque al final no todas las células sexuales se van a utilizar, entonces que pueda haber una selección de las mejores características de papá y de mamá para que puedan formar un nuevo individuo. Entonces, no vamos a tener nuestras células sexuales, no van a tener exactamente los mismos cromosomas que papá y mamá me heredaron, sino que la meiosis va a permitir que estas características se entremezclen para formar nuevas células que tienen completamente mi identidad. Ya no son copia de mamá, ya no son copia de papá, es completamente una mezcla de ambos y son míos. ¿Ok? Y el objetivo va a ser de una célula que tenía 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, vamos a tener 4 células que van a tener 23 cromosomas cada una de una sola cromatida. Partimos de 23 pares, cromatide doble porque vengo de replicación, pero aquí ya voy a hacer células de una sola cromatida. Ok. Es como tener dos mitosis juntas con algunos cambios o características. El primer grande cambio es todo lo que pasa en la profase 1. En la profase 1 es donde se lleva a cabo esta recombinación de características genéticas. Entonces, para que se pueda llevar a cabo desde la profase 1, los cromosomas primero, como en todas las profases, se tienen que empezar a condensar. Acuérdense que venimos de cromatina descondensada, entonces empiezan a condensar nuevamente y esto sucede en una etapa que se llama leptoteno. Luego tenemos una segunda etapa que se llama cigoteno, en donde el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá se empiezan a buscar y se juntan y forman lo que se llama un bivalente o una tétrada. Tétrada porque hay ¿cuatro cromátides. 4 cromátides. Entonces, en realidad tenemos 2 cromosomas, pero tenemos 4 cromátides. Y cada una de las cromátides va a quedar en una célula al final. Entonces, se buscan los cromosomas homólogos durante el cigoteno para que durante el paquiteno y el diploteno se abracen entre ellos. Entonces, básicamente pasa eso. Se abrazan e intercambian material genético por pedazos. Entonces, mi cromosoma, no sé si se alcanza a ver por colores, ya no es totalmente de papá o ya no es totalmente de mamá, sino que hay una mezcla de ambos, ¿ok? Y ahora tengo 4 cromosomas, pero que ya tienen características combinadas. Entonces, en estas 2 etapas de la profase 1 es donde se lleva a cabo esta recombinación. En paquiteno empieza la recombinación, hay un entrecruzamiento
en algunas regiones de los cromosomas homólogos, y en el diploteno termina esta recombinación. Los cromosomas se unen por algo que se llama quiasmas, y luego en la diacinesis acá se separan estas uniones de quiasmáticas, y la envoltura y el nucleolo desaparecen y se empieza a formar un uso, básicamente uso mitótico, pero aquí como no es mitosis, claro. El punto son los quiasmas. Entonces, los quiasmas es lo que me permite la combinación y la repartición entre ellos. Obviamente, este mecanismo de recombinación sí me puede llegar a dar, más adelante lo vamos a ver, alteraciones en la cantidad, porque puede haber zonas duplicadas, puede haber zonas de deleción de cromosomas, y para eso también los checkpoints me tienen que eliminar a esas células que no hicieron la repartición igual. ¿Sí? Tiene que ser equivalente, sí. O sea, tengo que tener al final genes para todo lo que tenía, y si sale de eso, tiene que ir a punto de control. Entonces, algunos de los síndromes que vemos finalmente escaparon al punto de control que teníamos para estos mecanismos. Ok, en la diacinesis, la envoltura y el nucleolo desaparece, decía, y el uso acromático se forma. ¿Qué es el uso acromático? El uso de la meiosis. No le puedo decir mitótico porque no es mitosis. Entonces, uso acromático. Ok, metafase 1. Todavía siguen los bivalentes, el 1 con el 1 y el 1 con el 2, ya no juntos, ya no revueltos, ya separados, pero al lado de otro. Entonces, en la metafase 1 se forman en la placa ecuatorial, lo que les decía hace rato. Eso es lo que me hace, ese es el truco para dividir mi material, mi cantidad de cromosomas. Para que durante la anafase 1 se separen estos cromosomas homólogos, y entonces voy a tener como resultado de esta separación, migran hacia los polos, inicia citocinesis, y voy a tener como resultado dos células que ya se llaman haploides, o sea, mitad de material. Mi célula normal, mi célula somática, casi cualquier célula del cuerpo tiene que ser diploide, o sea, dos pares de 23 cromosomas. La haploide solamente tiene uno, y esos son solamente los sexuales. Acá ya tengo características combinadas. Entonces, los homólogos migran a los polos, empieza la citocinesis, el anillo de actina finalmente ahorca, y luego paso a la profase 1. Acuérdense, telofase siempre es lo contrario a lo que pasa en la profase. Entonces, si en la profase se desapareció la membrana nuclear y el nucleolo, en la telofase vuelve a aparecer. Si en la profase tuvimos condensación, en la telofase se descondensa. Entonces, otra vez pasamos por lo mismo, se descondensó en la profase, en la telofase. En la profase 2, nuevamente tenemos condensación, nuevamente tenemos desaparición del nucleolo y de las membranas, y en la metafase 2 ya es una metafase normal, en donde únicamente los cromosomas se alinean en una sola línea, en unilínea en la placa ecuatorial. Para que en la anafase, aquí para fines nada más didácticos está volteado, lo mismo de las otras, para que en la fase los cromosomas se separen, y entonces ya tenemos 4 células, se terminan de separar en telofase, y nos quedan 4 células, mitad de material, 23 cromosomas, una sola cromática. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya me la pueden explicar? Ok, entonces al inicio ¿cómo? ¿Cuántos cromosomas tengo acá en G1? 46 cromosomas. Después de la replicación de dos cromátides, entonces 46 de cromátides hermanas.
Luego tengo la profase 1, donde ¿qué pasa en el leptoteno? Se condensan los cromosomas. Cigoteno, se buscan, uno con uno se buscan los pares y se forman tétradas o bivalentes. Paquiteno y diploteno se combinan. La diacinesis, desaparece nucleolo, desaparece envoltura, y eso es la profase 1. Metafase 1, se alinean, pero se alinean dobles en placa ecuatorial los bivalentes. Luego se separan en anafase 1 los homólogos. En la telofase los homólogos migran a sus polos y empieza la citocinesis, dándome ya células desde ahí haploides. Y luego tenemos una profase 2, nuevamente con condensación de cromatina. Metafase 2 con cromosomas alineados al centro. La anafase con separación de esos cromosomas, dándome lugar ahora sí, a partir de una célula, a 4 células hijas con mitad de material genético con una sola cromática. ¿Todo bien? Ok, entonces, ¿en dónde sucede esto? Sí, únicamente células sexuales. ¿Ok? ¿Por qué tenía 46 al... No, ya los voy a enrollar. ¿Por qué tenía 46 al inicio y luego empezó en 23? Se separaron. Ajá, sí, pero ¿por qué había 46 al inicio? ¿De dónde vienen mis células, mis gametos? Vienen de la replicación, pero como estoy creando, esto es embriogénesis, desde embriogénesis, estoy creando un nuevo ser. Entonces vengo de células madre, que poco a poco se fueron diferenciando y llega el punto en el que ya no hacen más mitosis, sino como van a ser gametos, empiezan meiosis. ¿Ok? Por eso al principio empezamos con 46 cromosomas y empezamos así. Ok. Hay diferencias entre la meiosis en hombres y la meiosis en mujeres, ya mencionaron algunas de ellas. Primero, en meiosis tenemos espermatogonias que finalmente van a convertirse en espermatozoides, que van a ser un proceso que va a empezar en la pubertad y que va a ser un proceso de continuo que aproximadamente me va a llevar 64 días en el humano. Luego de pasar por meiosis 2, o sea, ya que tengo las células con la mitad de material genético, en la espermatogonia va a pasar por un proceso de especialización y cambio morfológico para llegar a ser el espermatozoide que conocemos. Entonces, después ya de la repartición de material genético, ahora sí se forma el acrosoma, se condensa el núcleo, se elimina casi todo el citoplasma y se forma la región de cuello, región intermedia y cola, tal como lo conocemos al espermatozoide. Pero antes de eso, se llevó a cabo la meiosis de forma normal. Entonces, la especialización del espermatozoide viene después de terminada su meiosis 2. A diferencia, y otra de las características aquí, esta es la espermatogonia, me va a dar como resultado 4 espermátides que una vez que cambian sus características morfológicas, le quita citoplasma, se forma acrosoma, entonces voy a tener ahora sí 4 espermatozoides a partir de una espermatogonia, formándose continuamente cada 64 días a partir de la pubertad. En cambio, en las mujeres no. En las mujeres la meiosis va a empezar durante la embriogénesis, semana 12 en el feto. Se va a detener en profase 1, lo que quiere decir que... ¿Qué pasa en profase 1? Ya hubo variabilidad, ya hubo recambio de características, ya son células únicas, ya están mezcladas, pero están detenidas ahí. Lo único que pasó fue esta mezcla. Entonces, después, en la pubertad empieza, o igual que en el hombre, se quita el freno a esa meiosis y avanzamos de la profase 1, pero aquí en cada ciclo menstrual avanzamos de la profase 1 hasta la metafase 2. ¿Ok?
Y en metafase 2 es cuando ovulamos y si no hubo fecundación, entonces se elimina el ovocito en metafase 2. ¿Qué pasa si hay fecundación? Terminamos. ¿Y entonces se fecundan 2 células? ¿O qué pasa ahí? ¿Cómo? Sí, porque estoy en metafase 2, o sea, todavía están alineados, pero no están separados. Entonces, se termina la especialización, pero una de esas células que queda se convierte en cuerpo polar que se desecha. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los cuerpos polares? De la fecundación. El ovocito está en metafase 2. Entra espermatozoide y entonces termina metafase y solamente una de esas 2 células es la que finalmente se combina con espermatozoide, porque la otra parte más bien de material genético se descarta en el cuerpo polar, pero es el segundo cuerpo polar, porque en la meiosis femenina el ovocito primario me va a dar lugar en la primera división a 2 células, de las cuales únicamente una de las 2 va a ser viable. ¿Ok? Entonces, aquí es donde sale o surge el primer corpúsculo polar. El primer corpúsculo polar se va a deshacer. Luego vamos a tener un ovocito secundario que otra vez va a formarse o a detenerse hasta la meiosis 2. Y aquí tenemos meiosis 2 que solamente termina o finaliza en caso de que tengamos fecundación. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? El otro se va a desprender o se va a desechar como cuerpo polar también, pero es el segundo cuerpo polar. No, el sangrado por implantación no tiene que ver. El sangrado es literalmente mecánico. No es clínicamente, no se percibe, pero sí es desechado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto para fines de la vida práctica? Primero nacemos con un número de ovocitos predeterminado. Segundo, en mujeres nuestros ovocitos tienen nuestra edad, literalmente, porque ya estaban en profase desde que nacemos, y es por eso que la edad materna nos dicta la posible aparición de errores al momento de hacer división de material genético. Por eso las trisomías son mucho más frecuentes en la mujer de más de 35 años, y por eso se aconseja que si piensan hacer especialidad, subespecialidad y luego pensar en su familia, entonces busquen congelar óvulos que los deje con la edad de congelación para que haya menores errores al momento de hacer fecundación. No, ¿qué les pasa? Muy bien. Bueno, no salimos temprano, ya son las 10:50. Nos vemos la próxima semana.